Amén. Bueno, buenas noches, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a buscar en nuestra Biblia, los que usan Biblia, los que usan la tecnología. Romanos. El tema de esta noche que el Señor puso en mi corazón para hablar hoy. Todavía hay esperanza. ¿Cuántos lo creen? Es el título de este mensaje. Todavía hay esperanza. ¿Sí lo creen? Yo lo creo. ¿Qué acabamos de decir con la adoración? Lo creemos. Nosotros tenemos que creer que todavía hay esperanza. ¿no? En Romanos capítulo 4, vamos a leer del versículo 13. 4:13, vamos a leer desde el 13. La promesa se cumple por la fe. Amén. Leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo, pero no por cumplir con la ley, sino porque Dios lo aprobó por su fe. No recibieron la promesa por obedecer a la ley. Si así fuera, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor. Porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece. Pero cuando no hay ley, no existe el delito. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. No solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. ¿Aló? Así está escrito, de hecho, Padre de muchas naciones. Así, frente a Dios, Abraham creyó este mensaje, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Dios le dijo a Abraham, tendrá muchos descendientes y contra toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Quiero leer en otra versión ese versículo allá, ahí. El lenguaje actual, 4:18. Cuando Dios prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Pero vamos a leer otra versión rápidamente. Dios habla hoy, creo. No, Dios habla no. Ya casi no veo aquí. Ok. En Nueva Biblia Latinoamericana, el versículo 18 dice algo tremendo. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Amén. Denle un aplauso al Señor. No, si es para mí está bien, pero si es para Dios, déselo con ánimo. Esperanza contra esperanza es una expresión
bíblica que significa mantener la fe y la confianza y la expectativa de un resultado positivo. Esperanza contra esperanza. Y me llama la atención de este pasaje porque naturalmente Abraham tenía 100 años. 100 años. Y Dios le había dado una promesa, donde él iba a ser padre de multitudes, de 100 años. ¿Y cuántos años tenía Sara? Sara también era de alta edad. Y me llama la atención que él tuvo una esperanza contra una esperanza, que es una esperanza lógica humana con una esperanza espiritual. Esperanza contra esperanza. Y llama la atención que Abraham, Dios le dio esa palabra y él la creyó. Con 100 años. Creyó la palabra que Dios le había dado. Número 1. Contra toda esperanza, Abraham no basó su confianza en las probabilidades humanas o en las circunstancias a su avanzada edad, cerca de 100 años, y con su esposa pareciendo estéril. La situación era médicamente imposible que Abraham pudiera tener un hijo de 100 años. ¿Aló? Pero ¿quién fue el que le dio la palabra? Médicamente, lógicamente, la esperanza lógica no te dice que tú vas a tener un hijo de 100 años. Porque tú no lo crees, ¿sí o no? Porque como humanos no lo creemos, ¿sí o no? Pero hay una esperanza sobrenatural, que ahí voy a esa esperanza, que es la esperanza del Señor. Esa esperanza, ellos van a creer lo que Dios le había dicho. Y por eso, contra toda esperanza, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha hablado a través de su palabra? Y nos ha dado tantas promesas. Y muchas veces nosotros no creemos. No creemos porque sencillamente no hemos entendido las promesas de la palabra de Dios. Y me llama la atención también de que en la Biblia hay 1260 promesas. ¿Cuántas hay? 1260, que equivale a que si nosotros, cada uno de nosotros, nos apropiamos de cada una de esas promesas, una diaria, nos echaríamos 3 años. ¿Aló? ¿Cuánto? 3 años. Una diaria. Una palabra que Dios te dio a tu vida. Esa palabra, esa promesa. Y que tú creas esa promesa y que tú camines con esa promesa a pesar de lo que estés viendo, los diagnósticos que no son buenos o no son agradables, pero que tú crees que Dios te dio esa palabra y como Dios te la dio esa promesa, tú caminas en esa palabra. Y le aseguro que llega lo que usted le está pidiendo al Señor. ¿Por qué? Porque ha creído la promesa del Señor. Y aquí vamos con esto. Mucha gente está hablando sobre lo que pasó. Que Dios es malo, que Dios pensó eso, que Dios lo otro. Yo le digo una cosa. La semana pasada le hablé en Mateo 24, donde hablaban las señales. Y le dice que oirán. ¿Oirán de qué? De terremoto. ¿Sí o no? Oirán rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Todavía hay esperanza, ¿no? Hay esperanza. No es el fin. Y no podemos decir que Dios es malo, porque Dios es bueno. Porque Dios dio la vida por cada uno de nosotros, para que nosotros llegáramos al arrepentimiento. ¿Quién es el que viene a robar, matar y destruir? El enemigo. ¿Y quién es el que tiene la mano metida?
el enemigo. Ahora, todo esto que está sucediendo es para que nosotros reflexionemos y creamos la palabra de Dios y la pongamos por obra. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de creer la palabra contra toda esperanza. Yo tengo que creer, no la lógica humana, sino lo espiritual, porque Dios tiene propósito con cada vida. Y es el problema que todo lo que sucedió, vemos personas que se han trasladado, que han hecho un gran trabajo, ¿sí o no? Y de todos los países han acudido a ayudar. Ahora le digo yo, ¿eso lo hace quién? ¿Quién mueve? Dios está tocando aquí a todas esas personas. ¿Para que busquen qué? Entonces, ¿vemos a Dios o no lo vemos? Como decía nuestro apóstol, la ayuda viene. La ayuda viene. Abraham abrazó la palabra que el Señor le ha dado, la promesa, no las probabilidades o por su avanzada edad, por su circunstancia, que no iba a poder tener hijos. Pero Dios le habló y le dijo que iba a tener multitud. Iba a tener. ¿Saben que para cada uno de nosotros necesitamos abrazar una promesa de Dios y creer esa palabra? Y Dios se compromete con nosotros porque hemos creído en esa promesa. ¿Aló? A mí me gusta mucho esta palabra en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice: no te desampararé. ¿Aló? No te desampararé ni te dejaré, de manera de que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Aprópiate de esa palabra. Aprópiate del mensaje que Dios no te va a desamparar. ¿Te ha desamparado? ¿Has visto la mano de Dios? Todos los días. Pero ¿sabe qué quiere nuestro Señor? Que cada uno de nosotros llevemos ese mensaje de la palabra del reino a otros. Que confiemos en las promesas, en cada palabra que nos ha dado, pero no queremos nosotros con esa palabra, sino que se la llevemos a otro que la necesita. Otra persona que necesita buscar de Cristo, que en estos momentos se está haciendo una pregunta, que en estos momentos tiene un dolor, que en estos momentos está triste, que en estos momentos se hace miles de preguntas que no entiende. Y que nosotros como hijos de Dios tenemos la palabra de Dios para dar fuerza y fortaleza a todo aquel que la necesita. Amén. Número 2, creyó en esperanza. Su esperanza no estaba puesta en su propia fuerza, aló, sino en el carácter inmutable de Dios. Él mantuvo su confianza viva, esperando que Dios cumpliera lo que le había dicho. Aló, tuvo que la esperanza viva. La esperanza que Dios le cumpliera lo que le había prometido. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos cosas a Dios y como Dios no nos las cumple, dejamos de pedir? ¿Sí o no? Se nos va como la esperanza. Es que Dios no me cumplió. ¿Sí o no? Y nos seguimos creyendo. Si Dios te dio una palabra, tú tienes que caminar en la palabra a pesar de lo que no estés viendo, porque el Señor fue el que te dio la palabra. Aló, y tú tienes que creer. Tú tienes que creer. Y número 3, para llegar a ser padre de muchas naciones,
Pablo conecta esta fe personal con el propósito global de Dios. La fe de Abraham demostró que el plan de salvación se extiende a todos los pueblos, no solo a una línea de sangre, sino a todos. ¿Cómo se extiende? A todos. Porque Dios quiere que la humanidad se salve. Y número 4, conforme a lo que fue dicho, así será tu descendencia. La fe de Abraham fue una respuesta directa a una promesa específica que Dios le había dado en Génesis capítulo 15, versículo Génesis capítulo 5, 15, perdón. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Cuando él le dijo que mirara al cielo y mirara las estrellas, le dijo que así iba a ser su descendencia. Él no dijo: Señor, pero es que son demasiadas. No, ahora hay muchas estrellas. Hay muchas. No, él dijo: creo. Creo. La verdadera fe bíblica siempre se apoya en lo que Dios ha declarado. Aló. Isaías 43, 19. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo perciben. Aún en los desiertos haré camino y río en los lugares desolados. Amén. Denle un aplauso al Señor. Nunca pierdas la esperanza. Justo cuando crees que todo terminó, Dios abrirá un camino para ti y para mí. Porque muchas veces el milagro comienza cuando las circunstancias cambian. Cuando las circunstancias cambian, sino cuando el corazón decide volver a acercarse. Es tiempo de ¿qué? De acercarse al Señor, porque Dios nos está mandando a que nos acerquemos a Él, que busquemos de su presencia, que todo esto que está aconteciendo es para que nosotros todos busquemos más de Él, y no solamente busquemos, sino que prediquemos su palabra, que prediquemos del Evangelio que salva, que sana y que libera. Ese es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio que te cambió a ti en un momento, que me cambió a mí. Porque yo puedo decir que yo no soy la misma mujer que fui hace años. Soy otra persona. ¿Pero por qué? Porque eso lo hizo Cristo. Cuando decidí buscar del Señor, cuando me empujaron a buscar de Cristo, porque mucha gente necesita un empujón. ¿Y quién le puede dar ese empujón? En muchas ocasiones no podemos manejar el tema de la esperanza por una sencilla y simple razón, porque somos humanos. Nuestra humanidad nos lleva hasta desesperanzarnos de hablar de la esperanza. Miren qué tremendo es que no sabemos esperar. Nosotros como humanos no sabemos esperar. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que usted le promete algo a alguien, le habla a alguien algo y le dice:
yo te prometo que te lo voy a dar, lo que sea. Esa persona llegó el día siguiente y ya te está diciendo que lo que tú le prometiste. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer. Porque así somos los seres humanos. Nuestra esperanza cristiana es una virtud que procede de Dios. Y esta se logra en nuestra dimensión de fe. Es decir, el esperar se logra con requisitos indispensables y Dios nos invita a la esperanza, a esperar. Porque hay algo interesante en la esperanza, es que la espera nos ayuda a creer y la espera nos ayuda a mantenernos interrelacionados con Dios. La espera nos ayuda a creer para poder mantener una interrelación con el Señor. ¿Qué les parece? La espera. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho a nosotros? Y nosotros estamos en espera de esa respuesta. Estamos esperando. Pero debemos seguir pidiéndole a Él, creyendo de que Él va a dar lo que Él ha prometido. Amén. Lo que Dios te ha dicho y lo que Dios me ha dicho a mí, Dios nos lo va a entregar. Dios nos lo va a dar, pero tenemos que seguir creyendo en esa promesa. Tenemos que seguir creyendo la palabra de Abraham. Tuvo una esperanza contra una esperanza. Una esperanza humana contra una esperanza espiritual. Y hay poder en la oración. Si nosotros confiamos y creemos lo que Dios nos ha dicho, Él lo va a hacer. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y para siempre son misericordia. Mantener el optimismo. La esperanza divina es la expectativa inquebrantable basada en las promesas y el poder de Dios que desafía la realidad visible. Esa es la esperanza divina. Que no importa lo que esté aconteciendo, lo que importa es la palabra que Dios nos ha dicho. Dice que aunque tinieblas cubran la tierra, escuchen bien, y oscuridad las naciones, sobre nosotros será vista la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Caminemos en esa palabra. Que aunque el mundo esté en tinieblas, la luz de Dios se va a manifestar. La luz de Dios se va a manifestar. Se está manifestando, hermano, aunque usted no lo crea. Se está manifestando. Hay milagros de Dios. Personas que estaban a espaldas de Dios y que andaban adorando otros dioses, que andaban haciendo lo que no tenían que hacer, y por esta situación han quebrado los altares de brujería y de hechicería. ¿Por qué? Porque vieron a un Dios vivo, a un Dios que los rescató, a un Dios que los salvó, y ahora le van a servir ¿a quién? A Dios. Una muchacha que no creía, que estaba allí metida en el escombro, y ella dice que no creía, que estaba hasta haciéndose preguntas. De repente, de la nada, le cae una Biblia detrás. Ahora la pregunta, ¿por qué le cayó la Biblia? No le cayó una piedra, le vino a caer fue la palabra, porque Dios le estaba hablando. Un niño que dice que alguien lo llamaba del otro lado y estaba entre los escombros, y él dice que le dieron la mano y él pasó, pero después cuando se fue a asomar no vio a nadie. ¿Quién es?
¿Quién? Un niño de 18 días de nacido. Me vas a decir tú a mí que le caiga un poco de escombro. La esperanza que divina. La lógica te dice algo, pero la esperanza divina te dice otra cosa. La esperanza te dice a ti, la esperanza divina, que Dios es un Dios de lo imposible, hace posible. Que eso que parece imposible para los hombres, para Dios es posible. Una mujer embarazada dio a luz allá. Hermano, Dios es Dios. Dios no pierde. Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros y está allí con cada una de esas personas. Creamos y no juzguemos, porque Dios es el que sabe todas las cosas. Bueno, quiero dejar la palabra hasta aquí por el factor tiempo, son las 8 de la noche, pero estoy convencida y tengo una esperanza tan grande en mi corazón, desde que Dios puso esa palabra en mi corazón, de una esperanza contra una esperanza. Y cuando me puse a ver todo lo que hizo Abraham y cómo creyó inmediatamente lo que yo he dicho, yo dije, a nosotros nos falta creer, porque si hay 1260 promesas para que nosotros nos apropiemos una diaria y tardaríamos 3 años para las 1260, ¿por qué no creemos en las promesas que Dios nos ha dicho? ¿Cuántas palabras te ha dado a ti el Señor? ¿Cuántas palabras nos ha dado? La espera te va a hacer creer en lo que Dios te va a entregar. Amén. ¿Cuánto hemos esperado? Que dice mi apóstol, levanto la mano y levanto los pies, las patas, él dice las patas. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? La esperanza es un estado de perseverancia del alma, que confía que se recibirá lo que anhelas en la vida. Pero hay que luchar para alcanzar lo que estamos pidiendo. Cuando vivimos en la certeza de nuestra fe, conociendo la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y como conclusión de este pasaje, Pablo utiliza a Abraham como el máximo ejemplo de cómo se obtiene la gracia de Dios. Nos enseña que la justificación no se alcanza por obras humanas, sino al creer en las promesas de Dios, aplicándose en cualquier persona en la actualidad que confíe en Dios. Amén. Tómela la de ahora. Padre, te damos muchas gracias, Señor.